Bienvenidos al maratón de anécdotas de la época de oro. Historias que las estrellas vivieron dentro y fuera del set. En este especial, reunimos todas en un solo video para que no se pierdan ninguna. Algunas te sonarán, y otras te dejarán con la boca abierta. Comencemos. Detrás de una de las películas más queridas del cine mexicano, se esconde una historia que pocos conocen. Fue en el film. Ahí está el detalle. Filmada en 1940 bajo la dirección de Juan Bustillo Oro, y protagonizada por un entonces joven y poco conocido Mario Moreno, Cantinflas. Bustillo Oro, en su autobiografía, Vida Cinematográfica, antes de comenzar el rodaje, se contemplaba a Mario Moreno para el papel principal. Así que fueron a buscarlo al Teatro Garibaldi, donde el cómico se presentaba por aquellos días. Sin embargo, el director no estaba convencido. Había visto un par de películas anteriores de Cantinflas, y su opinión no era favorable. Le parecían cintas sin relevancia, y su protagonista no le ofrecía garantías. Cuando lo observó actuar en vivo, Bustillo quedó aún menos impresionado. Le parecía que hablaba demasiado sin decir nada concreto, y aunque reconocía que hacía reír al público, lo consideraba un bufón más entre tantos. Aún así, y quizás por presión de productores, Mario Moreno fue contratado. A partir de ahí, la experiencia del director se volvió una auténtica pesadilla. Juan Bustillo Oro había escrito cuidadosamente los diálogos del guión, pero Cantinflas no los respetaba. En el set, improvisaba libremente, cambiando el tono, el ritmo e incluso el sentido de muchas escenas. Él creía que los diálogos eran inverosímiles o mal construidos, así que prefería inventarlos sobre la marcha. Para un director acostumbrado al control absoluto, esto fue una fuente constante de conflicto. A pesar de las tensiones, la película avanzó y se completó en apenas 3 semanas. Y aunque para Bustillo fue una experiencia exasperante, la historia dio un giro sorprendente. Ahí está el detalle, se estrenó el 11 de septiembre de 1940, y fue un rotundo éxito. El público quedó encantado con la chispa, el ingenio y el ritmo que Cantinflas imprimió a su personaje, y que ningún otro actor habría podido replicar. Curiosamente, la escena final fue inspirada en un juicio real, ocurrido en 1925 contra el criminal Álvaro Chapa. Mario Moreno tomó como referencia el peculiar estilo de hablar del acusado para construir su famoso modo de expresión, el llamado cantinfleo. Decir mucho, pero no decir nada en concreto, y aún así ganarse al público. Este papel lo catapultó a la fama, marcando el inicio de una carrera imparable. A día de hoy, Ahí está el detalle, sigue siendo considerada por muchos críticos como la mejor película de Cantinflas, e incluso ocupa el 10º lugar en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Corría el año 1948, cuando Pedro Infante encarnó a Pepe el Toro. El director, Ismael Rodríguez, buscando una autenticidad pocas veces vista, tomó la decisión de filmar las escenas de prisión dentro de Lecumberri, un lugar famoso no por su arquitectura, sino por la crudeza que albergaba. Durante varios días, el lugar más temido se transformó en un set de filmación. Uno de los detalles más humanos y conmovedores de esta historia es que durante los descansos del rodaje, Pedro Infante convivía con los reclusos. Les cantaba, platicaba con ellos, los hacía reír. Para muchos de ellos, eso fue algo inolvidable. Pero no todo fue camaradería. Las escenas filmadas en Lecumberri exigían fuerza emocional. En una de las más recordadas, Pepe el Toro pelea por recuperar la medalla de su madre entre pasillos repletos de presos reales. La tensión, el drama, la crudeza de esas imágenes, todo se sintió auténtico porque, de hecho, lo era. Otro momento brillante de la cinta fue cuando Pedro entona Amorcito Corazón en medio de la prisión. La canción, llena de ternura y esperanza, contrastaba con la dureza del entorno. En ese instante, la magia del cine logró lo imposible: convertir los muros fríos y grises en un telón para el amor y la esperanza. Algunos podrían pensar que era peligroso cantar frente a reclusos, pero Pedro sabía algo que muchos ignoraban. En esa época, cientos de hombres estaban presos por delitos menores o incluso por causas injustas. En más de una ocasión, el actor se ofreció a pagar las multas de quienes no podían salir por falta de dinero.
Ese era Pedro Infante, un artista con corazón de pueblo. Hoy, Lecumberri ya no es prisión. Se ha convertido en el Archivo General de la Nación. Pero su pasado sigue vivo, especialmente cuando se recuerda el rodaje de Nosotros los Pobres. En 1977, se vivió un choque entre dos figuras importantes. Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo y responsable de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y la aclamada actriz Marga López, ícono del cine de oro mexicano. Marga López recibía pagos por la retransmisión de sus películas, pero al asumir su cargo, Margarita López Portillo ordenó recortes drásticos a esos pagos, especialmente a quienes consideraba que ya no merecían tanto. El desprecio fue más allá de lo administrativo. Margarita se refería a Marga como a una refugiada que vivía del erario, comentarios que se filtraron y causaron indignación. La humillación pública tocó fondo. Para Marga López, no solo era un golpe a su trayectoria, sino una agresión directa a su dignidad como artista. La tensión estalló durante un acto oficial convocado por la ANDA. Marga, sin invitación y vestida de negro, se presentó de forma inesperada. Irrumpió en el evento, subió al estrado y, sin mediar palabra, abofeteó a Margarita López Portillo frente a todos los presentes. El salón quedó en absoluto silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Pero lo peor vendría después. A los pocos días, Marga fue interceptada por 3 sujetos al salir de una reunión, y esto le dijeron: si quieres vivir, empieza a hacer tus maletas. No era una advertencia cualquiera, era un mensaje directo del poder. Durante semanas, vivió escondida, cambiando su número telefónico, cancelando presentaciones y refugiándose con amigas fuera de la ciudad. Cuando uno de los hombres volvió a visitarla, esta vez con una fotografía de su hijo menor, Marga comprendió que no tenía más opción. Sin comunicados ni despedidas, abandonó el país. Algunos afirman que se refugió en Argentina, otros que se fue a Los Ángeles. Lo cierto es que desapareció del ojo público durante casi 6 años. Mientras tanto, Margarita López Portillo consolidaba su poder, aplicando censura y dirigiendo fondos a sus allegados. Cuando por fin regresó a México, lo hizo en silencio. Nunca volvió a hablar del incidente, ni reclamó una sola regalía más. Su legado quedó intacto en la pantalla, pero su voz fue silenciada por el costo de haber enfrentado al poder. Wolf Rubinskis fue un hombre que enfrentó la vida con los puños, con el alma y con un profundo deseo de sobrevivir. Desde joven, fue un luchador en el sentido más literal y simbólico. Trabajó incansablemente, junto a los actores más famosos y reconocidos de la época. Ya retirado de los reflectores, en los años 80, se reinventó como empresario y abrió un restaurante llamado El Rincón del Gaucho, donde además de servir comida, deleitaba a sus clientes cantando tangos, declamando poemas y realizando actos de magia y telepatía. A inicios de los 90, fue engañado por inversionistas que lo convencieron de vender sus propiedades y su restaurante para invertir en una casa de bolsa. El negocio era fraudulento y lo perdió todo. A partir de entonces, enfrentó serios problemas de salud, especialmente cardíacos, y vivió con lo poco que le quedaba, su casa en Jardines del Pedregal, que incluso llegó a estar en proceso de embargo. Murió el 9 de noviembre de 1999, víctima de un paro cardíaco en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Durante la época de oro del cine mexicano, una rivalidad silenciosa pero profunda se gestó entre dos grandes figuras del humor: Mario Moreno Cantinflas y Stanislao Schilinski. A pesar de que formaban parte de la misma familia política, pues Cantinflas estaba casado con Valentina Ivanova y Schilinski con su hermana Olga, sus diferencias personales y profesionales los llevaron a un distanciamiento cargado de tensiones. Schilinski, de origen ruso, llegó a México como parte de un circo junto a su hermano. Decidió quedarse en el país e iniciar su carrera artística en una carpa llamada Valentina. Por su parte, Cantinflas, nacido en una familia humilde, había probado varios oficios antes de llegar al mundo del espectáculo. Fue en esa misma carpa donde ambos coincidieron por primera vez y comenzaron a compartir escenario. De hecho, se cree que Schilinski tuvo un papel importante en el desarrollo del personaje de Cantinflas, ya que entre ambos solían intercambiar ideas para construir sus rutinas cómicas.
Con el paso del tiempo, Cantinflas alcanzó un éxito arrollador, consolidándose como una figura icónica del cine nacional, mientras que Chilinski, a pesar de su talento, no logró igualar ese nivel de fama. Aunque tuvo reconocimiento junto a Manolín en su propia dupla cómica, los resultados no fueron comparables al impacto de su concuño. Algunos afirman que esa diferencia provocó celos profesionales que eventualmente contaminaron su relación personal. El conflicto más recordado entre ellos ocurrió durante una reunión familiar. Según testigos, Chilinski, visiblemente afectado por la bebida, hizo un comentario que dejó a Cantinflas sin palabras. Le dijo que él tenía algo que jamás podría tener: un hijo biológico. El comentario fue especialmente hiriente, ya que se decía que Cantinflas era estéril y que había adoptado a Mario Arturo Moreno Ivanova, tras un acuerdo económico con una mujer llamada Marion Roberts, con quien supuestamente había tenido una relación durante una gira. Este comentario, directo y crudo, expuso una herida que el actor siempre había mantenido en privado. La escena fue incómoda y, por primera vez, dejó a Cantinflas sin capacidad de respuesta. A pesar de sus desencuentros, ambos seguirían caminos distintos hasta el final de sus días. Libertad Lamarque no solo era admirada por su deslumbrante belleza y su talento actoral, sino también por su carácter exigente y su dominio técnico sobre la producción cinematográfica. Procedente de Argentina, fue ganando terreno en el cine mexicano gracias a su amplia experiencia teatral y cinematográfica, al grado de tener voz decisiva en las producciones donde participaba, desde la iluminación hasta la elección de sus coprotagonistas. En contraste, el joven Julio Alemán, 25 años menor que ella, apenas daba sus primeros pasos en la industria. Tras destacar en una obra de teatro, un productor lo invitó a participar en la película La cigüeña dijo sí, dirigida por Rafael Valedón. Aunque ya tenía el respaldo del equipo de producción, aún faltaba la aprobación más importante, la de Libertad Lamarque, quien no aceptaba compartir escena con cualquier actor sin antes evaluarlo personalmente. Siguiendo las instrucciones del director, Julio acudió al domicilio de la actriz para someterse a una suerte de audición privada. Libertad lo observó con meticulosidad, le pidió mostrar su perfil, realizar expresiones faciales y, en un gesto que él nunca olvidaría, le pidió abrir la boca para revisar su dentadura. El joven actor confesó años después que aquel momento lo hizo sentir humillado. Sin embargo, contuvo su incomodidad y no expresó su molestia. Finalmente, Libertad le dio el visto bueno para interpretar a su hijo en la cinta. Aunque aquel encuentro lo marcó profundamente, también significó un punto de inflexión en su carrera. El éxito de la película lo catapultó a la fama y le abrió las puertas a numerosas oportunidades en el cine. Con el tiempo, Julio Alemán reconoció que aquella dura experiencia fue, paradójicamente, una de las más importantes de su vida profesional. Lo que para muchos habría sido una humillación inaceptable, para él fue el precio de su entrada definitiva al estrellato. Eulalio González Ramírez, mejor conocido como El Piporro, fue comediante, actor, cantante y guionista. Su carisma y original estilo norteño lo convirtieron en una figura entrañable para el público. Aunque nunca se sintió del todo cómodo trabajar en televisión, participó en algunas presentaciones especiales. Fue entonces cuando decidió incursionar como director, con ideas progresistas, como pagar sueldos justos a los actores, algo que causó fricciones con la Asociación de Productores Cinematográficos. Las tensiones escalaron cuando filmó la película El Pocho, una cinta que criticaba veladamente las políticas del gobierno. Al enterarse del contenido del guión, y temiendo represalias políticas, los productores trataron de frenar la producción. Pero El Piporro no se detuvo. Cuando la película fue concluida, el asunto llegó a oídos del entonces presidente Luis Echeverría y su hermano Rodolfo Landa, quienes reaccionaron con severidad. Se dice que Piporro y su familia recibieron advertencias directas, obligándolo a desaparecer de la escena pública durante casi 8 años. Fue hasta 1993 cuando regresó tímidamente a los reflectores, con actuaciones en teatro y televisión. En 1999 presentó su autobiografía, Canario, en la que relató con humor y honestidad su trayectoria. Su última aparición fue el 31 de agosto de 2003.
como conductor en un evento en el Palacio de Bellas Artes. Apenas unas horas después, la madrugada del 1 de septiembre, falleció de un infarto al miocardio. En la historia del querido actor cómico Adalberto Martínez Resortes, hay un capítulo profundamente doloroso que pocos conocen: la trágica muerte de su hija Yolanda, quien incursionó con fuerza en el mundo del rock and roll mexicano en sus primeros años. Yolanda Martínez Constanzo, hija de Adalberto, y su primera esposa, Mercedes Constanzo, nació en 1940 y desde temprana edad mostró una marcada inclinación por la música. Su carisma y talento la llevaron a formar parte del grupo Las Cuatro y T. En 1959, el grupo logró grabar 2 temas que empezaron a sonar en algunos estados del país. La vida de Yolanda tomaría un giro dramático décadas después. El 13 de mayo de 1996, mientras conducía su automóvil por la calle Bolívar, en pleno centro de la Ciudad de México, fue interceptada por un sujeto que intentó asaltarla. No contento con robarle, también quiso despojarla del vehículo y, al ver que Yolanda dudaba o tardaba en reaccionar, le disparó y huyó de la escena. Gravemente herida, fue trasladada al Hospital General, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero falleció poco después. La pérdida de Yolanda fue un golpe devastador para Resortes, quien años más tarde, el 4 de abril de 2003, fallecería a los 87 años de edad. David Silva era uno de los actores más queridos y admirados por el público. Su interpretación en Campeón sin Corona lo consagró como el símbolo de la perseverancia y la humildad. Era el boxeador de barrio, el hijo del esfuerzo, el amigo leal, el hombre sufrido con el que todos podían identificarse. Pero detrás de esa imagen de nobleza y sencillez, Silva arrastraba una vida personal mucho más turbulenta. Aunque trataba de mantenerse alejado de escándalos, el más duro vino desde su propio hogar. Fue su esposa quien lo acusó de maltrato doméstico, un tema que en los años 50 y 60 era prácticamente un tabú en la industria, y mucho más en los medios. Los detalles nunca fueron del todo esclarecidos, ya que la prensa, por respeto o por miedo, evitó ahondar en el tema. Se decía en voz baja que su temperamento se engrosaba cuando bebía, y que en varias ocasiones se había escuchado gritos provenientes de su casa. La denuncia formal llegó en un momento crítico para su carrera, y aunque no terminó tras las rejas, sí tuvo que comparecer ante las autoridades. Su imagen de hombre bueno comenzó a agrietarse. Los productores comenzaron a dudar. Algunos guiones se le retiraron, y las invitaciones a grandes eventos se volvieron menos frecuentes. Aún así, su talento logró mantenerlo a flote. Continuó trabajando, pero ya no era el mismo. Nunca habló del incidente. Nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Simplemente siguió adelante, dejando que el tiempo y la memoria selectiva del público hicieran su trabajo. Sin embargo, su historia nos recuerda que incluso los ídolos más queridos pueden ocultar tormentas tras la sonrisa de un personaje entrañable. Domingo Soler, una de las figuras más queridas y respetadas de la época de oro del cine mexicano, nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo, Guerrero. Miembro de la célebre dinastía Soler, se destacó por su versatilidad y profundidad interpretativa en más de 100 películas. Su carrera comenzó en 1933 con La Mujer del Puerto, y entre sus papeles más emblemáticos se encuentran sus interpretaciones de Pancho Villa y del prócer José María Morelos y Pavón, a quienes dio vida con maestría en los años 30 y 40. Con una presencia escénica conmovedora, Domingo supo representar desde el padre protector hasta el sacerdote compasivo, ganándose el corazón del público por su honestidad actoral y carisma natural. Su vida personal, sin embargo, estuvo marcada por una tragedia irreparable que cambió el rumbo de su existencia. La muerte de su hija Nelly a los 11 años, atropellada por un automóvil. Este dolor lo acompañó hasta el final de sus días. La pérdida lo sumió en una profunda depresión que afectó tanto su salud como su carrera. Aunque era uno de los hermanos más jóvenes de la familia Soler, su apariencia envejecida y su carácter retraído lo hacían parecer el mayor. Solía refugiarse por largas temporadas en su casa de Acapulco, alejándose de los escenarios y de los reflectores que antes tanto lo aclamaban. El 13 de junio de 1961,
Mientras descansaba en su silla favorita, un infarto silencioso terminó con su vida. Sus restos fueron llevados a la Ciudad de México, donde fue sepultado en el lote de actores de la ANDA, en el Panteón Jardín. Domingo Soler dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Fue un artista íntegro, un patriarca de la pantalla, y un hombre que supo transformar su dolor en arte, aun cuando la vida le arrebató lo más preciado. Su legado permanece, como una luz discreta pero poderosa, en cada uno de sus personajes inolvidables. Sobre las olas es una de las películas más emblemáticas en la filmografía de Pedro Infante, marcada por varios detalles interesantes. Estrenada el 13 de septiembre de 1950, fue la primera cinta a color de Pedro, y una producción que combinó elementos biográficos y dramáticos sobre la vida del compositor Juventino Rosas, creador del famoso Vals sobre las olas. Aunque no es una biografía precisa, sí aborda aspectos destacados de la vida del músico. Inicialmente, Blanca Estela Pavón había sido considerada como la actriz principal, pero su fallecimiento en septiembre de 1949 truncó esta posibilidad. En su lugar, Beatriz Aguirre asumió el rol estelar. Por otra parte, Ismael Rodríguez quería que Fernando Soler interpretara al mejor amigo de Juventino Rosas, pero Soler rechazó el papel, considerando que, tras ganar un Ariel como mejor actor, ese personaje sería un retroceso en su carrera. La prensa de la época criticó duramente la película, señalando con ironía que Pedro Infante, conocido como Mariachi, interpretaría a un músico clásico que dirigía a los 34 maestros de la Orquesta Sinfónica de México. Sin embargo, Pedro, respaldado por su experiencia musical desde joven, superó las expectativas. En la película, se le ve interpretando diversos instrumentos como el violín, el piano y la tuba, lo que evidenció su versatilidad y preparación. La cinta incluyó escenas memorables filmadas en el castillo de Chapultepec y presentó un homenaje a Juventino Rosas, cuya vida estuvo marcada por el talento y la tragedia, falleciendo a los 26 años en Cuba. A pesar de las críticas iniciales, Sobre las olas se consolidó como un éxito y una de las películas favoritas de Pedro Infante, quien la consideraba una de sus mejores interpretaciones. En diciembre de 1954, Pedro Infante realizó su primera gira internacional, acompañado por el Mariachi Vargas, presentándose en Managua, Nicaragua, del 28 de diciembre al 6 de enero de 1955. Durante su estancia, Pedro fue invitado a una fiesta privada en el yate de Anastasio Tachito Somoza, hijo del presidente de Nicaragua. En el evento, acompañado por el Mariachi Vargas, Pedro ofreció un concierto que encantó al público. Sin embargo, la espera de más de una hora por una lancha para regresar al muelle molestó al cantante, quien finalmente logró que el personal de Somoza resolviera la situación. En otra ocasión, Pedro recibió una invitación del presidente Anastasio Somoza para asistir a una cena en la presidencia. Al considerar que solo se le invitaba a él y no a sus compañeros, decidió rechazarla, argumentando que eran un equipo y debían ser tratados como tal. En lugar de asistir, optó por celebrar con el Mariachi Vargas en el hotel, brindando por el Año Nuevo. A pesar de sentirse incómodo con el comportamiento ostentoso de la élite local, Pedro cumplió con su agenda, destacándose por su humildad y cercanía con el público. Su gira por Nicaragua consolidó su fama internacional y quedó registrada en fotografías, donde se le ve entregando su sombrero como obsequio al presidente Somoza. En 1950, durante el rodaje de la película, También de dolor se canta, Pedro Infante protagonizó una escena memorable en la que su personaje, un maestro humilde, imita de forma burlesca al reconocido tenor continental, Pedro Vargas. Sin embargo, el propio Vargas aparece en la escena y, lejos de ofenderse, le da una lección de humildad al ofrecerse a ayudarlo con su canto. Esta ficción tiene un curioso paralelo en la vida real, evidenciando la admiración que Pedro Infante sentía por Vargas. 5 años después, en 1955, mientras filmaba Escuela de Vagabundos, una de las películas más exitosas de su carrera, Pedro Infante enfrentó dificultades con una canción titulada ¿Quién será? La grabación era inminente,
pero por más que ensayaba, no encontraba el tono ni la interpretación adecuada. Desesperado, decidió buscar ayuda. Eran las 4 de la mañana cuando Pedro Infante llegó a la casa de Pedro Vargas, despertándolo con urgencia. Vargas, sorprendido pero halagado, lo recibió en pijama. Pedrito le explicó su problema, y Vargas, con amabilidad, lo llevó al piano. Durante 2 horas, le dio una clase magistral de canto, enseñándole cómo iniciar la canción, modular las frases y darles intención. Con paciencia, Vargas ayudó a Infante a perfeccionar no solo ¿Quién será?, sino también otras piezas que debía interpretar. A las 7 de la mañana, Pedro Infante se dirigió al estudio de grabación, confiado y preparado, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Vargas. El resultado fue un éxito, y la influencia del tenor quedó plasmada en la interpretación de Pedro Infante en la cinta. Pedro Infante generaba caos cada vez que se presentaba en la famosa estación de radio ubicada en la calle Ayuntamiento 52. Su llegada al estudio siempre atraía multitudes de admiradores, creando tumultos que dificultaban su entrada y salida. La aglomeración de fanáticos era tal que, en varias ocasiones, Pedro fue víctima de jalones. En una de sus visitas, Pedro llegó puntual, pero la multitud era tan grande que no pudo ingresar al estudio. En otra ocasión, decidió correr desde su auto hasta la entrada, pero la multitud lo derribó, y tuvo que ser ayudado por algunos hombres que formaron una valla humana para que pudiera acceder al recinto. A raíz de estos episodios, en una visita posterior, al ver la cantidad de gente esperándolo, decidió no arriesgarse y escapó colgándose de un tranvía. Pedro no solo enfrentaba a sus admiradores, sino también situaciones cómicas. En una ocasión, con las prisas, empujó accidentalmente a un hombre robusto que bloqueaba la entrada al salón Azul Oro. Para su sorpresa, se trataba del cantante Pedro Vargas. Apenado, Pedro Infante se disculpó, llamándolo tocallito, y lo invitó a acompañarlo a la cabina. Durante la transmisión, entre risas, don Pedro Vargas bromeó sobre cómo Pedro lo había despertado de madrugada en otra ocasión para un asunto de trabajo, destacando su dedicación y profesionalismo. Este episodio demuestra la gran admiración y respeto que Infante sentía por Pedro Vargas, a quien consideraba un cantante superior. Además, refleja la generosidad y profesionalismo de ambos artistas. Pedro Infante dejó inconclusos al menos 8 proyectos cinematográficos. Aquí, un resumen de las películas que no pudo completar. La Tijera de Oro. Pedro iba a interpretar a un peluquero celoso que se mete en problemas debido a su carácter. Tras su muerte, Germán Valdés, Tintán, asumió su papel. La película se estrenó en 1958. La Chamuscada, escrita por Luis Alcoriza. Esta película narraba las aventuras de un peón que se convierte en general revolucionario. Pedro iba a protagonizar junto a Lola Beltrán, pero finalmente la estelarizaron Luis Aguilar e Irma Serrano. Se estrenó en 1971. El Charro y el Cowboy. Este proyecto buscaba unir el cine mexicano y estadounidense. Pedro Infante iba a compartir pantalla con John Derek, contrastando las tradiciones de ambas culturas. Sin embargo, el proyecto no se realizó tras su muerte. Ando volando bajo iba a interpretar a un piloto mujeriego. La película, que lo habría reunido con Luis Aguilar y Lilia Prado, fue finalmente protagonizada por Pedro Armendáriz y se estrenó en 1959. El que con niños se acuesta. Una comedia donde Pedro habría interpretado a un hombre que adopta niños de un orfanato a cambio de la ayuda de un amigo millonario. Tintán tomó su lugar y la cinta se estrenó en 1959. La risa de la ciudad. Pedro iba a interpretar a un payaso callejero en una historia llena de drama y esperanza. Joaquín Cordero asumió su papel, y la película se retomó 8 años después de su muerte. Gracias por acompañarme hasta aquí. ¿Qué te parecieron estas anécdotas? Cuéntamelo en los comentarios y dime si te gustaría otro video similar. También te invito a disfrutar los anteriores. Hasta la próxima. Ángel Garaza, de origen español, fue uno de los actores más queridos por Cantinflas, quien lo consideraba su favorito y lo contrataba con frecuencia.
Trabajar con él era garantía de rodajes ágiles y sin complicaciones, pues Garaza poseía una memoria prodigiosa para sus diálogos. Rara vez cometía errores y se distinguía por su profesionalismo y calidad humana. Sin embargo, tenía un vicio que, con el tiempo, acabaría costándole la vida. Sus colegas recuerdan que, tras cada jornada de trabajo, era habitual que saliera de fiesta, y en esas noches podía fumarse hasta 2 cajetillas de cigarros completas. Al día siguiente en el set, su llegada se percibía desde metros de distancia por el intenso olor a tabaco que lo acompañaba. Con el paso de los años, el hábito empezó a pasarle factura. Aparecieron fuertes ataques de tos que por primera vez obligaban a detener las grabaciones hasta que pudiera recuperarse, ocasionando retrasos en las filmaciones. Preocupado por su salud y su carrera, consultó a un médico, pero no consiguió dejar el cigarro. Sus intentos fallidos le provocaban ansiedad, y para calmarla, volvía a fumar. En una ocasión, un insistente ataque de tos lo hizo perder el control de su automóvil, provocando un choque contra otro vehículo. En sus últimas películas, Garaza ya dependía de un tanque de oxígeno para poder respirar entre tomas. Durante el rodaje de El Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su estado era muy delicado. Finalmente, fue diagnosticado con cáncer de pulmón y, tras una dura batalla, falleció a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo de un gran actor y un entrañable compañero de escena. Liliana Durán, la bellísima actriz de origen español que filmó sus últimas películas en México junto a Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela, vivió una de las peores tragedias que una madre podría enfrentar. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía años, disfrutaba de una vida familiar tranquila hasta que, una noche, en medio del silencio, escuchó ruidos en la planta baja de su residencia. Entre la oscuridad, comprendió que varios ladrones habían irrumpido en su hogar. Con el miedo que sentía, lo único que pensó fue en proteger su vida y la de su hijo. Recordó que tenía un arma cargada, armándose de valor, bajó lentamente las escaleras. En medio de la oscuridad, llegó a la cocina y entre sombras y siluetas, distinguió lo que creyó ser la figura de uno de los intrusos. Sin pensarlo, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron de inmediato, pero al encender la luz se dio cuenta que el herido no fue el ladrón, sino su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén. Desesperada, llamó a una ambulancia, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Desde ese instante, Liliana quedó atrapada en un profundo remolino de dolor y culpa, incapaz de encontrar consuelo tras haberle arrebatado, por accidente, la existencia a quien más amaba. Liliana Durán falleció en Caracas en 2006, a los 93 años. Tito Junco fue uno de los villanos más memorables del cine de oro mexicano. Con más de 200 películas, su porte arrogante y su talento para encarnar personajes despiadados lo convirtieron en una figura clave, aunque nunca recibió los protagónicos que muchos consideraban merecía. La carrera de Tito se vio afectada por un conflicto con el afamado director Emilio Fernández. El actor inició un romance con Dolores del Río, lo que despertó los celos del célebre director, quien también estaba interesado en ella. La tensión entre ambos casi llegó a los golpes, y se dice que Fernández, usando su influencia, bloqueó oportunidades para Tito, limitando su ascenso en la industria. Fuera de la pantalla, Junco llevaba una vida bohemia, con gusto por las trasnochadas, las apuestas y la compañía de amigos como Antonio Badú. Esta afición al juego lo llevó a problemas económicos severos. Nunca se casó ni tuvo hijos, declarando que no creía en el matrimonio. Tito Junco falleció el 9 de diciembre de 1983, a los 68 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado perdura como el de un intérprete magistral de villanos, cuya vida personal y conflictos en el medio marcaron el rumbo de su carrera. En 1986, México atravesaba una crisis económica y estaba gobernado por Miguel de la Madrid, un presidente de carácter reservado y poca tolerancia a las críticas. En Monterrey, el comediante y actor Eleazar García Chelelo gozaba de gran popularidad gracias a su estilo directo y humor mordaz. Durante una entrevista, al ser cuestionado sobre si conocía al presidente, Chelelo respondió en tono de broma:
que era tan chaparro que podría cargarlo en el bolsillo de su saco. La ocurrencia provocó risas en el estudio, pero en la Ciudad de México fue tomada como una ofensa. De la Madrid, molesto, ordenó que pagara por hablar de más. Días después, sin orden judicial, Chelelo fue detenido y trasladado a un penal de alta seguridad bajo una falsa acusación. Permaneció incomunicado por meses, sin visitas ni derecho a defensa, mientras Televisa retiraba sus películas y su nombre desaparecía de los medios. La Asociación Nacional de Actores, encabezada por figuras como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió su liberación, y el público del norte organizó protestas y boicots contra el PRI. Ante la presión, el gobierno lo liberó el 15 de octubre de 1986 sin disculpas y con la advertencia de no volver a hablar. Aunque quedó en libertad, su carrera nunca se recuperó. Las ofertas disminuyeron. Televisa no volvió a contratarlo y su salud se deterioró. Chelelo murió en 1999, rodeado de su familia, pero sin que el gobierno reconociera jamás el montaje. Su historia quedó como un recordatorio de que una simple broma podía costar la libertad. María Félix, además de ser una figura monumental del cine mexicano, estaba rodeada de un halo de misterio alimentado por creencias, experiencias personales y papeles cinematográficos que reforzaron su imagen enigmática. María inició una amistad con la pintora inglesa Leonora Carrington, quien estaba profundamente interesada en el tarot. Introdujo a María en ese mundo, llevándola a reuniones privadas, donde coincidió con personajes como Alejandro Jodorowsky, creador de su propio mazo de tarot. Según testigos, María no solo aprendió a leer las cartas, sino que poseía un talento innato para ello. Se decía que, si por la mañana el tarot le mostraba cartas desfavorables, cancelaba sus actividades y no salía de su habitación. Su casa en Cuernavaca, conocida como la Casa de las Tortugas, estaba llena de objetos simbólicos, esculturas de plata, figuras protectoras, caparazones, serpientes y tortugas reales o representadas en arte, elementos que, según creencias populares y esotéricas, protegían contra energías negativas. Siempre llevaba consigo una moneda y una pulsera de plata, lo que para algunos era un guiño a prácticas afines a la religión yoruba, aunque nunca se comprobó su pertenencia a dicha fe. Amigos como Ernesto Alonso la acercaron a chamanas y rituales para contactar con su hermano fallecido, episodio envuelto en versiones contradictorias sobre su muerte. La experiencia reforzó su interés por el misticismo y por la idea de que ciertos acontecimientos, incluso los más trágicos, podían tener una explicación más allá. Rebeca Iturbide Betancourt, recordada en el medio artístico como una de las actrices más elegantes y carismáticas de su generación, vio su carrera truncada de forma inesperada por un accidente que marcó para siempre el rumbo de su vida. Nacida en 1924 en El Paso, Texas, en el seno de una familia mexicana acomodada, pasó su infancia entre México y Estados Unidos. A finales de los años 40, en pleno esplendor de su belleza, fue descubierta por un cazatalentos de la productora Filmex. Su carrera iba en ascenso, y en 1943 se casó con Federico Sendel. Alternaba su vida como ama de casa y su carrera artística. Pero en 1976, su destino cambió abruptamente. Mientras realizaba tareas cotidianas en su casa de Cuernavaca, sufrió una aparatosa caída desde un banco de piano. La fractura de columna que resultó de ese accidente la obligó a someterse a una complicada cirugía y a un prolongado reposo absoluto. Tenía apenas 52 años y, sin poder valerse por sí misma, se vio forzada a dejar atrás su carrera. Se trasladó a vivir con su hija, la periodista Virginia Sendel, y más tarde pasaría sus últimos 6 años en la casa del actor de la ANDA. Allí, lejos de aislarse, se mantuvo activa organizando exposiciones de pintura y repujado para vender y ayudar a sus compañeros retirados. El 15 de abril de 2003, Rebeca falleció a los 78 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, víctima de un paro respiratorio. Cumpliendo su última voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, un lugar que ella amaba profundamente. Rosita Fornés, nacida en 1923, fue hija de padres españoles que se establecieron en Cuba.
Tras el divorcio de sus padres, adoptó el apellido de su padrastro, José Fornés, a quien consideró su verdadero padre. Desde muy joven mostró talento artístico y a los 15 años ganó un concurso de canto en la radio cubana. Su destino cambió cuando Mario Moreno Cantinflas la convenció de viajar a México para debutar en el cine. Entre ensayos y conversaciones, nació entre ellos un romance. Rosita lo recordaría como su primer amor verdadero. La relación no prosperó, y tiempo después, ella contrajo matrimonio con el actor y empresario Manuel Medel, con quien tuvo una hija y compartió escenario durante varios años. Tras su divorcio, volvió a Cuba, donde triunfó en la televisión, y más tarde se casó con el actor Armando Bianchi, su compañero de vida hasta 1981. Falleció el 10 de junio de 2020 en Miami, a los 97 años, dejando tras de sí un legado artístico que la consagra como una de las grandes divas latinoamericanas. Guillermo Murray, nacido en 1927 en Buenos Aires, Argentina, fue un actor, escritor y director que dejó una profunda huella en el cine y la televisión mexicana. Detrás de su exitosa carrera, vivió una de las tragedias más devastadoras que puede sufrir un padre. En 1963, Guillermo y su esposa, Lidia Prisant, dieron la bienvenida a su tercera hija, Marcela, la primera de sus hijos nacida en México. La pequeña creció feliz y rodeada de amor, pero en 1968, con apenas 5 años, perdió la vida en circunstancias tan extrañas como dolorosas. Cayó desde la ventana del 6º piso de su departamento, apenas 2 semanas después de que su mejor amiga y vecina muriera de la misma forma. Minutos antes de la tragedia, Marcela le dijo a su madre que iba a alcanzar a su amiguita, sin que nadie imaginara lo que estaba a punto de ocurrir. La pérdida sumió a Guillermo en una profunda depresión. Su hijo Alejandro recordaría que, aunque su padre estaba presente físicamente, parecía ausente, atrapado en un dolor que nunca logró superar. El propio Murray confesó que aprendió a vivir con esa herida abierta, aferrándose al trabajo como única forma de no derrumbarse. María Antonieta Pons, conocida como El Ciclón del Caribe, fue una de las rumberas más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Su hipnótico movimiento de caderas y su enorme expresividad la convirtieron en un imán para el público, especialmente para los caballeros que acudían a verla en teatros y cines. Durante más de 25 años brilló en los escenarios y en la pantalla grande, destacando por su sensualidad y carisma. En 1965 decidió retirarse del medio artístico, justo cuando el cine de rumberas había quedado en el pasado. Su vida se volvió un misterio. Rechazó homenajes, evitó el contacto con la prensa y no volvió a aparecer públicamente. Incluso, al morir Pereda, se aisló aún más, negándose a recibir premios como la Diosa de Plata, argumentando que todo lo que puede decirse de mí está plasmado en mis películas. En sus últimos años, circularon rumores de que había engordado demasiado y que padecía problemas mentales, lo que habría motivado su retiro. Su viudo negó estas versiones, asegurando que conservó su figura y que si bien tuvo lagunas de memoria, su muerte, ocurrida el 20 de agosto de 2004 a los 82 años en Ciudad de México, se debió a un paro cardíaco. Fiel a su hermetismo, su fallecimiento se dio a conocer solo después de concluir los servicios funerarios, cumpliendo así su último deseo de partir sin reflectores. Sonia Furió nació en 1937 en Alicante, España. Su infancia estuvo marcada por el exilio, ya que en 1940 su familia emigró a México huyendo de las secuelas de la Guerra Civil Española. Su talento llamó la atención del director Alejandro Galindo, quien le dio su primera oportunidad. En los años 50 y 60, la actriz no solo se consolidó como estrella del cine y la televisión, sino que también incursionó como cantante de boleros. Era considerada una rubia inalcanzable, en parte por lo reservada que era con su vida personal. Sin embargo, cuando decidía hablar, lo hacía con total honestidad, incluso sobre su orientación sexual. Este gesto de apertura fue confirmado por varios colegas que trabajaron con ella. En televisión, protagonizó Mi primer amor y, en 1982, su última telenovela como protagonista, Vivir enamorada, ambientada en el mundo de una revista femenina.
Allí compartió créditos con Alma Muriel, Leticia Perdigón, Blanca Sánchez y Carlos Piñar. Este último abandonó abruptamente la producción por órdenes de Paloma Cordero, esposa del entonces presidente Miguel de la Madrid y directora del DIF, quien presionó para remover a actores abiertamente homosexuales. Aunque la lista oficial se refería a hombres, Sonia, indignada por el rechazo, decidió renunciar a la televisora una vez finalizadas sus grabaciones, en solidaridad con sus compañeros. Su carrera en esa empresa nunca volvió a ser la misma, y 4 años después, regresó con papeles secundarios. Fue de las primeras actrices en migrar a TV Azteca, donde participó en Con todo el alma junto a Andrés García y Adriana Roel, siendo esta su última aparición. Sonia Furió falleció el 1 de diciembre de 1996 en Cuernavaca, a causa de una neumonía, a los 59 años. Recordada como una mujer adelantada a su tiempo, que pagó un alto precio por defender la verdad y los derechos de su gremio. Amparo Ribelles fue una de las actrices más destacadas del teatro, cine y televisión en el mundo hispano. Dueña de una trayectoria impecable, era conocida por su talento, elegancia y una profunda discreción en su vida privada. Jamás reveló el nombre del padre de su hija y evitaba hablar de romances, amores o desamores. Sobre sus relaciones, solía responder con ironía que no quería arruinar matrimonios ni incomodar a los que ya habían fallecido. A pesar de su discreción, estuvo a punto de casarse. La boda con el actor Alfredo Mayo ya tenía fecha, invitaciones enviadas y hasta sacerdote asignado, pero 5 días antes decidió cancelar el enlace. Mayo, galán de la época y casi 15 años mayor que ella, nunca le perdonó el desaire. Amparo justificó su decisión diciendo que había seguido el consejo de su madre, la también actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, y que prefería evitar una vida de celos junto a un hombre tan admirado por las mujeres. Durante su juventud, mantuvo un romance con Jorge Mistral, aunque la relación no tuvo gran trascendencia. Nunca contrajo matrimonio, y a comienzos de los años 50 asumió sola la maternidad de su hija María Fernanda, a quien dio todo su amor y dedicación. Sin embargo, uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 1981, cuando su nieta Amparo, residente en México, falleció a los 8 años víctima de lupus eritematoso. Pese a llevarla a Estados Unidos para recibir los mejores tratamientos, la enfermedad fue implacable. La actriz confesó en entrevistas que hubiera dado toda su fortuna y hasta su vida por salvarla. En torno al padre de su hija, circulaban rumores. Una versión sostenía que fue un capitán del ejército español, que terminó huyendo a México tras apropiarse de la paga de algunos compañeros. El romance terminó cuando el militar fue encarcelado en España, dejando a Amparo sola en tierras mexicanas con su pequeña. En México, se decía que mantuvo una relación con un personaje muy cercano al presidente José López Portillo, vínculo que fue mal visto por sectores conservadores de la sociedad. Ella vivió ese amor sin ocultarse, hasta que la ruptura la marcó profundamente y la llevó a regresar a España tras casi 25 años en el extranjero. Desde entonces, se concentró en su carrera y en su familia, evitando mostrarse con pareja alguna. Fue reconocida por su enorme profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones con el cuerpo y la voz. Sus colegas siempre hablaron de ella con respeto y admiración. Se retiró de los escenarios en 2006 debido a la osteoporosis que padecía y falleció el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años. Anabel Gutiérrez, nacida en 1931 en la Ciudad de México, creció en una familia acomodada ligada al mundo del espectáculo. En 1956, Anabel brilló en la cinta Escuela de Vagabundos, actuación que le valió el Ariel a Mejor Coactuación Juvenil y consolidó su lugar en el cine mexicano. Ya como una reconocida figura del espectáculo, ingresó al programa Chespirito, en la popular sección de Los Caquitos, interpretando a la madre de la Chimoltrufia, papel de Florinda Mesa. Sin embargo, la convivencia entre ambas no fue fácil. Testigos aseguran que Mesa solía incomodarla con su intromisión en las grabaciones y su trato altivo. En una ocasión, Florinda le dijo: «Ven, te voy a llevar al camerino». A lo que Anabel, sorprendida, preguntó: «¿Al camerino? ¿Para qué?». La respuesta fue tajante:
a enseñarte a actuar, porque sabrás hacerlo para cine, pero no para televisión. El comentario fue considerado por Annabelle como un acto humillante. A pesar del trato tenso, continuó trabajando en el programa y no presentó quejas formales, manteniéndose profesional ante las cámaras. Annabelle Gutiérrez falleció el 21 de agosto de 2022, a los 89 años de edad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios cuál fue la anécdota que más te gustó o si ya conocías alguna de ellas. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de más historias, y nos vemos muy pronto en el próximo video.